Bienvenido a nuestro canal. La guerra de Rusia-Ucrania continúa con todos sus desarrollos. Muchos asentamientos fueron destruidos cuando las tierras ucranianas fueron testigos de la guerra. En la guerra, en la que muchas personas perdieron la vida, la pérdida de las fuerzas de ocupación rusas se acercó a 200.000. Las tropas de la OTAN están cada vez más inquietas por las tácticas submarinas de Rusia y temen que los submarinos de ataque y de misiles balísticos de Moscú, junto con los barcos submarinos, puedan representar una amenaza para su infraestructura. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el último líder en hablar sobre la importancia de la seguridad submarina, en un discurso ante su ejército el mes pasado. Macron citó razones militares y la protección de la infraestructura submarina crítica como imperativos, sin mencionar explícitamente a Rusia, al tiempo que afirmó que quería la capacidad de controlar su propio país a una profundidad de 19.600 pies. Los gobernantes no probaron que el Estado ruso estuviera detrás de los ataques nórdicos actuales, pero los acontecimientos confirmaron los temores de la OTAN sobre las técnicas submarinas de Rusia. Esta semana, la OTAN anunció que establecerá una célula de coordinación para ayudar a los ejércitos y la industria a trabajar juntos y mejorar la seguridad de la infraestructura submarina de los aliados. Es probable que las fuerzas militares rusas experimenten mayores tensiones con los grupos de milicias que operan en nombre de Moscú en la región oriental de Donbass, según una nueva evaluación. Los grupos militantes han estado operando en las regiones de Luhansk y Donetsk en el este de Ucrania desde 2014 y actualmente luchan contra las fuerzas de Kiev en áreas altamente conflictivas. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que la milicia se integrará formalmente en las fuerzas convencionales rusas. La decisión de reorganizar la milicia dentro de las Fuerzas Armadas rusas durante la nueva ofensiva de Moscú muestra que el Ministerio de Defensa ruso no comprende el tamaño de los desafíos fundamentales que enfrenta. Esta reestructuración puede molestar y desmoralizar a los representantes, que han disfrutado de una gran independencia durante 9 años como militantes irregulares, y corren el riesgo de alienarlos durante la ofensiva en Donbass, dijo el grupo de expertos el lunes. Los separatistas respaldados por Moscú han controlado partes de los distritos industriales históricos de Ucrania, Donetsk y Lugansk, durante casi una década. Los territorios conocidos como pequeños estados fueron reconocidos oficialmente como independientes por Rusia unos días antes de que comenzara la invasión a gran escala el año pasado. Fueron el foco de la actividad rusa después del primer mes de invasión a gran escala en febrero del año pasado, luego de la retirada de Moscú de la capital ucraniana, Kiev. Lugansk y Donetsk, de habla mayoritariamente rusa, fueron 2 de las 4 regiones declaradas anexadas por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 30 de septiembre de 2022. En las últimas semanas, fuentes ucranianas y occidentales han discutido ampliamente que las fuerzas rusas se están preparando para otra ofensiva en Lugansk y Donetsk para coincidir con el primer aniversario de la invasión el 24 de febrero de 2023. Pero estas milicias desplegadas en las Fuerzas Armadas de Rusia están cansadas del trato desigual del Kremlin. El grupo de expertos agregó que las fuerzas convencionales de Rusia acusaron a las formaciones militantes de Lugansk y Donetsk de acoso y discriminación, respectivamente. Las fuerzas rusas enfrentarán mayores tensiones con las milicias delegadas que sufren sus propias deficiencias en la integridad de las tropas y probablemente no estén entrenadas según los estándares profesionales. El grupo de expertos había identificado previamente a influyentes, milbloggers, rusos que afirmaban que los comandantes militantes de Donetsk y Luhansk estaban mejor posicionados que los líderes militares rusos para luchar contra las fuerzas ucranianas. El presidente ruso, Vladimir Putin, suspendió hoy la participación de Moscú en un acuerdo clave sobre armas nucleares y, en su duro discurso sobre el Estado de la Unión, acusó a Occidente de iniciar la guerra en Ucrania. Durante un explosivo discurso en el Parlamento ruso, el déspota afirmó que Occidente estaba conspirando para obtener poder ilimitado y prometió continuar la ofensiva en Ucrania, sistemáticamente. Dijo que se dirigía a los parlamentarios, en un momento en que todos sabemos que es un punto de inflexión difícil para nuestro país, en un momento en que hay cambios profundos e irreversibles en todo el mundo, y los eventos históricos más importantes que darán forma a nuestro país. Futuro. La responsabilidad de alimentar y escalar el conflicto ucraniano y el número de víctimas recae completamente en las élites occidentales.
Kiev respondió rápidamente al líder ruso, diciendo que el asesor presidencial Mikhailo Podolyak dijo que el discurso mostraba la desesperación de la posición de Putin y estaba en una realidad completamente diferente. Mientras Putin daba su discurso de 2 horas esta mañana, los misiles rusos atravesaron una concurrida parada de autobús y los cuerpos quedaron esparcidos por la calle. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó a las tropas de Putin de asesinato brutal de 5 civiles en la ciudad sureña. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para pronunciar un discurso en Varsovia, el asesor de seguridad nacional del país, Jake Sullivan, dijo que la idea de que Rusia está bajo algún tipo de amenaza militar de Ucrania o de cualquier otra persona es algo ridícula. Fue una guerra electoral. Putin eligió pelearla. Podría haber elegido no hacerlo. E incluso ahora puede elegir terminarla, irse a casa. Nadie está atacando a Rusia. Al final de su discurso de casi 2 horas, Putin anunció que Rusia había suspendido su participación con Estados Unidos en el programa New START, que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de las dos partes. El acuerdo New START se firmó en Praga en 2010, entró en vigor al año siguiente y se prorrogó por otros 5 años en 2021, poco después de que Biden asumiera el cargo. Limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que pueden desplegar Estados Unidos y Rusia, y el despliegue de misiles y bombarderos terrestres y submarinos. Según los expertos, Rusia tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, con casi 6.000 ojivas. Juntos, Rusia y Estados Unidos poseen alrededor del 90% de las ojivas nucleares del mundo, lo suficiente como para destruir el planeta varias veces. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que lamentaba la decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado de Control de Armas Nucleares e instó a Moscú a reconsiderarlo. En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, insistió en que el agresor era Rusia. Es el presidente Putin quien inició esta guerra de conquista imperial. Como Putin ha dejado claro hoy, se está preparando para más guerras. Putin no debería ganar. Sería peligroso para nuestra propia seguridad y para el mundo entero. Lamento la decisión de suspender la participación de Rusia en el programa New START. El discurso de Putin se produjo días antes de que la guerra del viernes en Ucrania cumpliera 1 año. El 24 de febrero de 2022, Putin ordenó a sus fuerzas que ingresaran al país en lo que el Kremlin llama una operación militar especial, en lugar de una guerra. Decenas de miles de personas han sido asesinadas desde entonces, y Putin, de 70 años, dice que Rusia está atrapada en una guerra existencial con un occidente arrogante que, según él, quiere destrozar a Rusia y robar sus vastos recursos naturales. Occidente y Ucrania rechazan esta narrativa y dicen que la expansión de la OTAN hacia el este no es una justificación para una apropiación de tierras al estilo imperial que está condenada al fracaso. Dicen que Rusia atacó a Ucrania sin ningún motivo. Putin hizo varias acusaciones, diciendo que definitivamente querían terminar con nosotros, Rusia, las potencias occidentales. Dijo que los aliados de Ucrania eran los responsables de la guerra, que estaban planeando convertir el conflicto en una guerra global para obtener el máximo poder y que estaban tratando de dividir a la sociedad rusa. Con banderas tricolores rusas en ambos lados, Putin prometió que Rusia continuaría con la invasión, que el Kremlin esperaba que durara varios días, lo que resultaría en el derrocamiento del gobierno de Kiev. Resolveremos cuidadosa y sistemáticamente los objetivos que se nos presenten, paso a paso, dijo. Gracias por mirarnos.